Juntos por la Paz, CONADIC, Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Las conductas machistas las podemos ver cuando alguien piensa que por el hecho de ser hombre es superior a lo femenino y se le concede un dominio y control. También puede presentarse de manera sutil como los mal llamados micromachismos o francamente extremos como la violencia y la muerte. Mi nombre es Juan Manuel Quijada y el día de hoy hablaremos sobre la violencia machista que puede ser ejercida contra las mujeres porque piensan que son inferiores, hacia otros hombres para mostrar superioridad o más poder, autoinfligida como el suicidio o cuando son negligentes con su autocuidado, mostrar que no temen al dolor o la enfermedad, tienen actitudes de riesgo para demostrar su valentía. La masculinidad hegemónica es un factor de riesgo. Los hombres tienden a morir en mayor proporción. Sin embargo, 3 de las causas principales de muerte están vinculadas al ejercicio de este tipo de masculinidad. La violencia interpersonal, 7 hombres por cada mujer. Los traumatismos debido al tránsito, 3 hombres por cada mujer. La cirrosis hepática, más del doble. Recuerda que tienes la posibilidad de preguntarte, ¿cómo ha sido para ti ser hombre? ¿Qué implica ser masculino? Y muy importante, ¿cómo te quieres vincular con las otras personas? Busca ayuda de profesionales. Llama a la línea de la vida. DIF Ciudad de México. Juntos por la Paz, CONADIC, Gobierno de México. Bienvenidas, bienvenidos al programa Cuida tu Salud Mental de CONADIC. Soy el doctor Cristian Molina, soy psiquiatra. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, lo que se llama trastorno por estrés postraumático. Y otra unidad nueva, otra enfermedad nueva, una codificación nueva, que se llama trastorno por estrés postraumático complejo, que figura en la última clasificación revisada de las enfermedades internacionales. Vamos a partir por partes. Primero, trastorno por estrés. ¿Qué es estrés? Es algo muy fácil. Es simplemente el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan a cualquier organismo para la acción. Hay mucha gente que ha escuchado que hay un estrés bueno, que un estrés malo. En realidad el estrés es una respuesta fisiológica, una respuesta en la cual el cerebro prepara a todo el cuerpo para responder ante un peligro imaginario o real. Entonces me gusta poner este ejemplo, que escuché alguna vez en un congreso, con respecto a las cebras. Imagínate, las cebras están ahí comiendo el pasto, haciendo lo que hacen las cebras comúnmente, y de repente viene un león, y el león se acerca, y las cebras salen todas corriendo, y evidentemente el león agarra justamente a la que está enferma, o a la que está coja, o a la más lenta, o a la que está más viejita, y todas las demás cebras salen corriendo. Una vez que el peligro haya pasado, las cebras vuelven a comer pasto, a hacer lo que las cebras hacían. En cambio, el ser humano tiene esa respuesta aguda, que puede ser de lucha, de bloqueo, de huir, dependiendo de qué tan lejos o cerca esté el león, que representa el peligro. Pero los seres humanos tenemos una cosa. Posteriormente a que ha pasado el peligro, el cerebro o la corteza y los pensamientos nos hacen imaginarnos, ¿y si el león vuelve? ¿Y si yo soy la coja? ¿Y si yo soy la enferma? ¿Y si por mi edad? Algo que no tienen los animales. Eso es que debido a que tenemos conciencia de quiénes somos.
Y eso genera que algo, un peligro agudo, un estrés agudo, se transforme en un estrés crónico. Y estemos todo el tiempo pensando en ese problema o en ese factor de estrés, que puede ser real o imaginario, insisto. Siguiente palabra con respecto al trastorno de estrés postraumático. Y aquí sí me voy a detener un poco más. ¿Por qué? Porque la palabra trauma ha tenido muchas variantes desde hace muchos años. Incluso hay un filósofo, Janet, desde 1893, que ya tenía una definición de trauma. Pero trauma también tiene un uso coloquial. ¿Qué significa el uso coloquial? Significa que mucha gente dice, es que como terminé con mi exnovia o exnovio, entonces quedé traumatizado. No, es que mi jefe me tiene traumatizado. No, lo que pasa es que estoy traumatizado o por mi mamá, o porque cuando era pequeño mi papá nos abandonó y quedé traumatizado. O pobrecito, mira, nadie lo quiere, está traumatizado. Entonces, por eso es muy claro, y quiero dejar realmente ser repetitivo al respecto, no todos los eventos necesariamente son traumáticos, porque hay una cosa que se llama percepción y otra cosa que tiene que ver con la sensopercepción, es decir, las cosas que sentimos, las emociones que tenemos, y la percepción tiene que ver cómo el cerebro transforma esas emociones y sentimientos en imágenes. ¿Para qué? Para que de esas imágenes el cerebro le pueda ponerle palabras. Entonces, podríamos decir que un evento traumático es un evento que debe cumplir algunas características. Primero, en un principio, que se afecte la integridad física. Pero no necesariamente. En el DSM-5 y en las últimas clasificaciones internacionales de enfermedades, también se ha visto que se puede generar trastorno de estrés postraumático solo siendo testigo, o si incluso algún familiar pasó por algún evento siniestro, ominoso, inesperado, algo que le generó un montón de emociones juntas, que el cerebro no alcanzó a procesar, a ponerle imágenes, con lo cual no le pudo poner un nombre a ese sentimiento y a esa emoción. Y al no ponerle ese nombre, ese símbolo, entonces todas esas emociones quedan ahí y se transforman en síntomas. Entonces, el trauma, algo que puede ser traumático para ti, no necesariamente puede ser traumático para otra persona. Tiene que ver con la sensopercepción, de cómo lo viví y si le pude o no poner imágenes y palabras a esas vivencias. El trauma es como una depresión mental, donde la capacidad integradora, es decir, la capacidad en la que tú tienes de integrar la información que viene desde afuera, se ve disminuido y se ven afectados en muchísimas formas. De hecho, como el cerebro no pudo ponerle imágenes ni palabras a ese evento tan sorpresivo, así se describió, por ejemplo, en los veteranos de guerra de la Primera Guerra Mundial, que llegaban con lo que se llamaba neurosis de guerra o lo que le llamaban incluso psicosis de guerra. ¿Por qué? Porque llegaban con síntomas como evitación, amenaza, revivencia, es decir, volvían a revivir eventos impactantes que habían tenido durante la guerra. Esos eventos impactantes durante la guerra podrían haber sido la explosión a un lado de un compañero o algún otro evento. Pero lo que sí se notaba era que si sufrían ellos mismos heridas, balas o tal, los síntomas eran menores. Es decir, porque de alguna forma estaban preparados para eso. Pero para otro tipo de cosas que sufrieron en la guerra, no. Y de ahí se empezó a describir este proceso como neurosis de guerra.
porque tenían pesadillas, revivenciaban, volvían a sentir lo mismo, tal cual, como si estuviera ocurriendo en ese momento. Por eso es tan importante definir súper claramente lo que es trauma. Y no es necesariamente coloquial. Cuando las personas se sienten demasiado sobrepasados por esas emociones o por esos recuerdos, que no le pueden poner una narrativa, no lo pueden contar. Y al no poder contar, hacen todos estos síntomas físicos de los que estoy hablando. El terror se convierte en una fobia, en algo que da miedo, que no se puede integrar, que te fragmenta por dentro, que fragmenta tu conciencia, altera tu percepción, tanto visual, somática y tu conducta. Por eso, al final ahora, después de haber definido lo que es estrés y lo que es trauma, podemos tener una definición clara de lo que es un trastorno por estrés postraumático. Podríamos decir entonces que es un trastorno neuropsiquiátrico que puede desarrollarse después de un evento traumático, y ya expliqué claramente lo que es un evento traumático. Y no necesariamente, recuerda, que te tiene que haber pasado a ti. Tú pudiste haber sido testigo de ese evento, o a lo mejor le pasó a tu familiar. Y te voy a contar lo siguiente. Hace unos años, en la estación de Madrid Atocha, que es una estación de trenes, hubo una explosión y mucha gente murió en esa explosión de trenes. Como en el 11 de septiembre, ¿te acuerdas de los aviones que chocaron con las Torres Gemelas? Y que justo los aviones, antes de chocar, como los familiares sabían lo que iba a pasar, empezaron a llamar por teléfono. Lo mismo que en el atentado de Atocha. Entonces estaban hablando con el familiar al otro lado. En el caso de las Torres Gemelas, ellos se pudieron despedir porque sabían lo que iba a pasar, con lo cual, a pesar de que sí se generó, de hecho, se generó de 7 a 8 de cada 100 personas desarrollaron un trastorno por estrés postraumático, la diferencia con la explosión de Atocha fue que el familiar a través del teléfono no se lo esperaba. Entonces simplemente estaban ahí escuchando con su familiar de hola, ya voy llegando a la estación, y de repente se para y solo se escucha la explosión. Y los familiares que estaban detrás, muchísimos de ellos, de hecho fuimos muchos psiquiatras a atender esa emergencia, porque muchísimos de ellos empezaron a desarrollar síntomas de trastorno de estrés postraumático como si les hubiera ocurrido a ellos. ¿Por qué? Porque no podían dejar de recordar justo ese momento antes de la explosión. No le podían poner imagen a esos sentimientos, ni tampoco le podrían poner una palabra, porque fue algo que los sobrepasó y que no cesaba de ocurrir. Eso era lo que los familiares decían. Siento que todos los días vuelve a ocurrir. Siento que todos los días estoy en el teléfono y no sé qué más ocurrió. Y empiezan a ocurrir todos estos eventos, todos estos síntomas, que los voy a reducir porque son muchísimos criterios diagnósticos y no es el objetivo de esta charla. El objetivo de esta charla es que poder darte algunas bases para saber si tú estás pasando por eso o no. Por ejemplo, la sensación constante de sentirte amenazado, la sensación constante de sentir miedo, de vivir en miedo. Y fíjate, eso muchas personas lo están pasando ahora porque sufren violencia intrafamiliar o porque tienen algún familiar en el hospital ingresado por COVID. O muchos niños lo están pasando porque sufren abuso infantil y viven en constante miedo. Lo segundo, la evitación. Es decir, ya no te puedes concentrar bien. ¿Por qué? Porque siempre andas pendiente todo el tiempo de evitar el recuerdo, el lugar, la persona, todo lo que te haga sentir lo que vivenciaste en ese momento tan impactante, tan siniestro, tan ominoso, tan inesperado. Entonces empezamos a evitar, a sentirnos amenazados.
Y falta una cosa, flashback. ¿Qué significa eso? Volver a sentir, ver, sentir, vivenciar por completo el evento como si te estuviera ocurriendo de nuevo, ya sea a través de pesadillas, de sueños vívidos, es decir, que tú sueñas como que realmente está volviendo a ocurrir una y otra vez, una y otra vez. Entonces los flashbacks son fragmentos de experiencias sensoriales que implican afectos, imágenes visuales, táctiles, vuelves a sentir los sabores, los olores, tus sistemas motores, es todo un destello de recuerdos. Aquí me voy a detener porque voy a hacer un alto con respecto a diferenciar lo que por muchos años, desde 45, conocemos como trastorno por estrés postraumático. 3 cosas básicas que ya te expliqué: sensación de miedo, amenaza, evitar y revivenciar. Si te fijas en esta lámina, a un lado vemos otras 3 cosas agregadas. Estos 3 nuevos elementos son lo que componen el trastorno de estrés postraumático complejo. ¿Cuáles son? Problemas para desarrollar relaciones interpersonales, íntimas, cercanas, sentirte cuidado, seguro, sentirte amado, poder amar, tener un autoconcepto, una rebaja en tu autovalía, en tu valor propio, en mirarte al espejo y todo el tiempo tener juicios hacia ti, críticas hacia ti, que todo se hace mal, que no eres suficiente, que no te lo mereces. Y el tercero, una disregulación afectiva, es decir, tus emociones son como una montaña rusa. De repente en la mañana andas irritado, quieres tirar tu teléfono por la ventana y luego a los 5 minutos estás riéndote y luego escuchas una canción que te recordó algo y te pones a llorar y andas todo el día como una montaña rusa de emociones internas, incapaz de tú poder regularlo, como que las emociones te sobrepasan. Y además, si te fijas en la lámina, incluye las otras 3 cosas del trastorno por estrés postraumático: la sensación de vivir en miedo, la evitación y la revivencia. Entonces, el trastorno de estrés postraumático complejo era algo que no solo en mi percepción, sino en la percepción general hacía falta. ¿Por qué? Porque este trastorno se desarrolla cuando no es solo un evento el que ocurrió, sino fue una serie de eventos que tal vez ocurrieron durante tu niñez. Tal vez viste en tu casa o fuiste testigo cuando eras niño, tal vez durante años, de cómo abusaban físicamente de alguno de tus padres o de tus hermanos. O tal vez tú fuiste abusado físico o verbalmente por muchos años y como niño no tienes la capacidad de poder integrar y ponerle palabras a esa angustia y a esa vivencia o a ese miedo, porque era algo sobre todo inimaginable y del cual no puedes escapar. Esa es la diferencia con el trastorno de estrés postraumático, porque el trastorno de estrés postraumático fue un evento inesperado en el que fuiste testigo, fue algo doloroso que te sobrepasó. Aquí no. Aquí en el trastorno de estrés postraumático complejo fue una serie de eventos que ocurrieron una y otra vez, prolongados, repetitivos, y sobre todo difícil o casi imposible de escapar. Aparte de los ejemplos de la niñez, que sé que muchos de ustedes de lo que me están viendo lo pasan hoy, y por eso esto es tan importante, porque mi invitación es a que pares y pidas apoyo, porque esto tiene tratamiento, y el tratamiento comienza con notarlo, con saber lo que estoy pasando, no con normalizar la violencia en la que vivo, ya sea como niño o como adulto. Por ejemplo, alguna de las cosas, la esclavitud, la trata de blancas, la violencia doméstica prolongada, el abuso sexual y el abuso repetido físico en la niñez. Y recuerda que en el abuso sexual generalmente son familiares cercanos a los niños. Y como para el niño o niña es inimaginable y es algo de que no puede escapar y es algo repetitivo,
cuando van creciendo, van desarrollando conductas que muchos médicos preparados confunden. Y lo que pasa es que el niño es hiperactivo. Y no es hiperactivo. Lo que pasa es que está evitando porque se siente amenazado y vive en miedo. No, lo que pasa es que el niño es inatento. No es inatento. Lo que pasa es que está todo el día pendiente de a qué hora o cuándo va a ocurrir el momento. Y de adultos, muchos de estas personas, niñas y niños, chicos y chicas, hombres, mujeres, no importa el género, muchísimos son diagnosticados como trastorno límite de la personalidad. De hecho, muchos incluso llegan diciéndolo. No, es que a mí ya me han visto 30 doctores y me dijeron que yo era borderline, límite. Y lo que en realidad ha estado ocurriendo, cuando hacemos una buena historia clínica, realmente exploramos bien, lo que está ocurriendo es que tiene un trastorno por estrés postraumático complejo, donde no puede relacionarse bien, tener relaciones sanas con sus padres, con sus hermanos, con sus parejas, vive disregulado emocionalmente, de repente anda irritado, de repente anda triste, de repente anda alegre, de repente no sabe cómo responder, no es capaz de manejar sus emociones lo sobrepasan, es decir, es sobrereactivo. En un momento puede gritarte, en otro momento puede abrazarte, pero se deben cumplir las otras tres cosas: la sensación de amenaza, de evitación y de revivencia del evento. De revivencia a través de pesadillas o de flashback. Voy a repetir lo que es flashback porque es importante. Son vivencias sensoriales, visuales, táctiles, oler, sentir lo mismo que ocurrió en ese evento. Ya sea si tienes un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de estrés postraumático complejos. Y sé que muchos de los que me están mirando han tenido una historia y una vida y una infancia muy complicada. Y de alguna u otra forma, y de hecho lo cuentan, como que hay algo que, o uno de esos eventos fue lo que te traumó. O porque mi primer novio me traumó. Recuerda que no necesariamente eso puede haber sido el evento que generó toda esta cantidad de síntomas, esta ola de síntomas. Pudo haber sido otro, o pudo haber sido otro repetido, o tal vez algo que tú no le has contado a nadie, algo que te lo has guardado como secreto, y que justamente a lo mejor no estás bien diagnosticado. Y si no estás bien diagnosticado, no te podemos tratar bien. Por eso es importante que sí pidas apoyo. Te voy a mostrar esta lámina, a pesar que está en inglés. Te la voy a mostrar porque la quise tomar tal cual, porque es un artículo de revisión muy importante, de la revista más importante que existe en ciencias, se llama Nature. Verás que hay barras rojas, barras verdes y barras amarillas. Las barras rojas lo que muestran son la prevalencia del trauma, o sea, del evento traumático. ¿Prevalencia qué significa? ¿Cuántas veces eso ocurre? La raya verde significa la prevalencia de la gente que debido a ese evento desarrolló un trastorno de estrés postraumático. Por último, la barra amarilla muestra la cantidad de gente, la prevalencia, que a pesar de haber vivido ese evento traumático, no desarrolló un trastorno de estrés postraumático. Entonces te lo voy a ir explicando. Desde arriba hacia abajo, lo que te dije, ser testigo de un evento traumático. Como verás, es la prevalencia más baja con respecto a la gente que desarrolla un trastorno de estrés postraumático. Es decir, que tú hayas sido testigo de una violación, o que cuando hayas sido pequeño hayas sido testigo de violencia intrafamiliar. Y no solo estoy hablando de mamá, papá, puede ser mamá, papá, o a tus hermanos, o a ti mismo, o tú ser testigo de eso. Número 2, un accidente. Un accidente es algo justamente inesperado.
Un accidente de auto, un accidente de coche, que te hayan atropellado, o incluyendo una enfermedad como el COVID-19. Algo que, a pesar de que tenemos toda esta información y que nos falta muchísimo por saber, pero realmente es algo inesperado. Algo inesperado porque no te genera incertidumbre. Eso se podría tomar como, pongámosle, accidente. Si te fijas, la prevalencia en el evento traumático es más alta que ser testigo. Pero en lo amarillo, la gente que no desarrolla el trastorno de estrés postraumático es muy alta. Es decir, muy poquita gente desarrolla un trastorno de estrés postraumático con un accidente. Ahora, con amenazas. Y cuando estoy hablando de amenazas, ojo, no solo significa que te estén amenazando tu integridad física. Las amenazas y el tipo de violencia pueden ser de muchas maneras. Económicas, que te estén amenazando con revelar un secreto, con un chantaje, incluso con una amenaza, sí, física. Si te fijas, ahí sí, la prevalencia de la gente que desarrolla trastorno de estrés postraumático va creciendo y va aumentando. Sin embargo, aún así, la gente que no desarrolla trastorno por estrés postraumático es mucho más alta. Después vienen los ataques, es decir, que hayas sufrido golpes, luego, o cualquier otro tipo de abuso, que hayas estado en la guerra, en un combate. Y aquí voy a detenerme en las dos últimas. La infancia, si te fijas, en la infancia, la prevalencia de la gente que tiene trastorno por estrés postraumático, por eventos traumáticos, es casi igual a la gente que no desarrolló un trastorno de estrés postraumático. Si te fijas, la rayita verde y la amarilla son casi del mismo tamaño. Es decir, las cosas que sí te ocurrieron de niño, de niña, cuando fuiste creciendo, sobre todo. Y escúchame muy bien, no significa desde cuando tú tienes recuerdos. Puede haber sido incluso muchísimo antes. Porque también existe lo que se llama amnesia postraumática. Es decir, que eventos de los cuales tú no tienes recuerdos. Por eso es tan importante consultar. Y por último, y al final, la mayor prevalencia en trastorno de estrés postraumático, y si te fijas, la barrita verde es casi igual a la amarilla, son las violaciones. El abuso sexual, ya sea como adulto, como hombre, como mujer, como trans, como lo que sea, como niño, como niña, es realmente el evento que se considera que más probabilidades tienes de generar un trastorno de estrés postraumático. Como te dije, esto no solamente es algo que tú te puedas pensar o recordar en ellos, son respuestas fisiológicas. Tu cuerpo responde a través de tu sistema inmune, a través de algo que llamamos eje hipotálamo, hipófisis adrenal, es decir, que se libera un montón de cortisol en tu cuerpo porque se siente amenazado. Y cada vez que vuelvas a pasar por ese mismo lugar, que vuelvas a ver a la persona, que sientas su olor o sus pasos acercarte a ti y sientes todos estos signos y síntomas que he estado repite y que repite con respecto a la amenaza, a la evitación, a la volver a revivenciarlo, o que tengas problemas para generar relaciones interpersonales, que te sientas que no puedes regular tus emociones, que de una u otra forma estás todo el día siendo reactivo al respecto, es hora de pedir apoyo. Otra cosa que me voy a detener en esta lámina en particular es porque realmente sí hay una parte genética, sí tiene que ver con si viviste en una ciudad, con la alimentación que tuviste, con la familia, sí tiene que ver con la crianza, sí tiene que ver con tu cerebro y con diferentes funciones cerebrales que se ven afectadas en reactividad, en estructura y por supuesto toda una parte genética. Es decir, si alguien en tu familia ya ha tenido o fue diagnosticado alguna vez de un trastorno por estrés postraumático. ¿Por qué? Porque eso afecta la expresión de tus genes, y tu gen es lo que te forma, el ADN, lo llevas ahí, está ahí tu información. En cada célula de tu cuerpo está esa información, y esa información también carga ese dolor. Por eso es importante.
Por último, con respecto al tratamiento, me encanta esto, porque fíjate una cosa, no podemos ser creativos o amorosos si estamos asustados. Es decir, que no nos podemos curar si estamos en un entorno peligroso. Es por eso que sí es tu responsabilidad pedir apoyo, porque si estás en un medio en que constantemente estás reviviendo estos eventos que para ti están desarrollando un trastorno de estrés postraumático, incluido una infección por COVID, te va a costar más sanar, porque en el entorno de peligro no vas a encontrar la forma de poder ser creativo, de curarte, de que tu cuerpo se sane, de que pueda responder bien incluso al medicamento, a la terapia. Evidentemente hay diferencia en los géneros. Las mujeres, por supuesto, sabemos que la violencia en las mujeres es muy, muy alta, y el abuso sexual infantil en las mujeres genera cambios hormonales. Es decir, las niñas que son abusadas desde niñas empiezan a tener cambios hormonales como si fueran casi adultas, y generan cambios en la alimentación, en el deseo sexual, en su psicodesarrollo y en su desarrollo sexual. Y por supuesto hay muchísimas secuelas a través de estos. Los niños traumatizados tienen, por supuesto, menor capacidad en la escuela, son mal diagnosticados, con lo cual están de repente con una polifarmacia tremenda, que a lo mejor justamente no necesitaban nada de eso. Porque el trastorno de estrés postraumático, la base, tiene que ver con una terapia. ¿Cuál terapia? Pues hay muchísimas. Hay unas terapias cognitivo-conductual de exposición al trauma, hay otro tipo de terapias que te pueden apoyar. En general, el tomar medicamentos para el trastorno de estrés postraumático no va a aliviar este problema o esta enfermedad o este trastorno. Se utiliza para la comorbilidad, es decir, si ya has vivido muchísimo tiempo con esto, probablemente tengas comorbilidad de depresión, de ansiedad, o a lo mejor también ya desarrollaste un trastorno límite de personalidad y además tienes un trastorno de estrés postraumático complejo. ¿Cuáles son otras secuelas? Pues la fatiga, problemas somáticos, dolores crónicos, dolores psicosomáticos. ¿Qué significa? La psicosomática tiene muchas partes, pero te voy a hablar de una, que empieces a generar enfermedades sin causa orgánica. Es decir, voy a ser en serio. Hay gente con trastorno por estrés postraumático que nunca más ha podido hablar. Niños y niñas que tienen mutismo selectivo y no hablan o no ven. Ceguera total y sin ninguna causa orgánica. Hay gente que no puede caminar, que literalmente ha quedado paralítica y no tiene una causa orgánica, no tiene un daño neurológico, sino que es secuela de este trastorno de estrés postraumático. Y por supuesto, la prevalencia o la probabilidad de quitarse la vida, del suicidio. Por eso es tan importante pedir apoyo. Fíjate, te voy a mostrar dos cosas. Me voy a detener en estas y voy a ir muy rápido porque ya nos queda poquito tiempo, pero quiero que notes lo siguiente. Hicimos un estudio y preguntamos en casi 22,000 personas, aquí en la alcaldía de Milpa Alta le preguntamos a 8,000 chicos entre 15 y 29 años, ¿qué entiende usted por violencia hacia las personas? Quiero que notes que la mayoría, el 70% dijo que golpear era lo que era violento, pero aquí mira lo 20%, solo el 20% de la población considera que el sexo no consentido es algo violento. Te lo voy a poner de otra forma. El 80% de las personas de la alcaldía de Milpa Alta piensan que el sexo no consentido no es algo violento. Y eso es algo que llama muchísimo la atención. Y esto es algo que, la misma pregunta en Yucatán. Y aquí vemos la diferencia. En Milpa Alta era el 20%. Aquí es el 50%. Es decir, la mitad de la población piensa que el sexo no consentido es algo violento. Y la mitad de la población piensa que el sexo no consentido no es algo violento. Fíjate la diferencia que hay en Milpa Alta con Yucatán. Es muy interesante.
del 80% que normalizan el abuso sexual y que piensan que no es violento. Y no estoy diciendo que esto esté algo bien, mal, correcto, incorrecto, bueno, no es un juicio de valor. Estoy haciendo un punto para que si tú estás ahí, seas tú quien pidas apoyo. Pidas apoyo en tu centro de salud mental, en atención primaria, en el CAPA, en el CISAME, que llames a la línea en la vida, que tomes acción, no lo normalices. En esta pregunta era con respecto a la frecuencia en la violencia en casa. ¿Saben lo que llama la atención? Que el 30% dijo poco. ¿Poco qué significa? Poco significa pocos golpes. ¿Cuánto te golpea tu marido? Poco. Eso es normalizar. Y eso son justamente cosas que generan un estrés postraumático. El consumo de drogas comparado con la violencia en el hogar. Tenemos lo naranja, que es la gente que no consume drogas, y lo verde, la gente que sí consume drogas. Y si te vas fijando con respecto a la comparación con la violencia, casi en un 35% el consumo de drogas está asociado a la violencia en el hogar. Y por último y para terminar, voy a responder una pregunta. Nada más te quiero que lo principal es pedir apoyo. No puedes sanarte, no puedes amar si estás en un lugar sintiendo miedo, si estás en un constante estrés crónico, si estás constantemente evitando o sintiéndote amenazado o reviviendo ese recuerdo una y otra vez, como si ocurriera hoy, ahora, en este minuto. Entonces, las principales son las terapias cognitivo-conductuales de exposición al trauma, de sensibilización, de proceso de movilización ocular, de neurofeedback, y la psicofarmacología solamente la reservamos para comorbilidades, es decir, que ya hayas desarrollado un trastorno depresivo o un trastorno ansioso o alguna otra cosa. Y con eso termino, y espero que esto resuene en ti. Todos tenemos secretos, pero no significa que eso haya generado, todos tenemos algún evento que nos dolió profundamente, pero no significa que eso te haya generado un trastorno por estrés postraumático. Es muy diferente. Así que voy a responder la pregunta, me permiten, voy a ponerme los anteojos. Ya ven esto, la edad pues. A ver. La pregunta es larga. Es una pregunta que dice: doctor, qué complejo cuando al paciente lo atendieron desde la adolescencia psicólogos y a partir de amenazas de suicidio el psiquiatra lo diagnosticó como borderline. Pero sufrió un evento traumático y hoy, a 5 años de diagnóstico y tratamiento, sigue desregulado emocionalmente. Caso muy cercano. Qué bueno que estuviste aquí, qué bueno que escuchaste esto. Porque entonces lo que hay que hacer es reevaluar y hacer una buena historia clínica. No digo que a lo mejor no tenga un trastorno límite de personalidad, pero lo que sí te digo es que sí puede tener un trastorno por estrés postraumático complejo. Y eso significa que hay que reevaluarlo, porque a lo mejor lo que necesita realmente es manejar eso. Y a lo mejor no sea un trastorno límite de personalidad. O pueden ser las dos. Pero la respuesta es, si ya que escuchaste esto, vuelve a pedir una segunda opinión. Hay que hacer una buena historia clínica. Hay que ver si está sufriendo todos estos síntomas que te dije. Disregulación emocional, amenaza, evitación, revivencia, disregulación emocional, incapacidad de generar relaciones interpersonales. Eso es todo lo que tengo para decirles. Síguenos en las redes, Juntos por la Paz, las redes de Facebook, Instagram, todas las redes de CONADIC. Aquí estamos. Cuida tu salud mental. Soy el doctor Cristian Molina. Nos vemos. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal,
son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. ¿Te gusta mucho esa persona, pero no sabes cómo acercarte? Cuidado, porque puedes estar ejerciendo acoso sexual. Mi nombre es Luis Enrique Martínez y hoy hablaremos sobre este tema, porque es 2021 y el que acosa no liga. Comencemos por definir qué es el acoso sexual. Se refiere a cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. De acuerdo con la ONU, la mayoría de los hombres solo reconocen los comportamientos de acoso sexual más visibles y de mayor intensidad, como los rozamientos, pero no los de menor intensidad, como la insistencia, los chiflidos, los piropos, las guinadas, o el enviar dick pics o fotos de contenido sexual sin que se hayan pedido. Lo anterior no solo ocasiona que se sigan produciendo, reforzando y normalizando estas acciones, sino que además impide modificarlas. Es importante mencionar que no solo las mujeres son víctimas de acoso sexual, si bien son las que más lo sufren, los hombres también pueden padecerlo. Sin embargo, la razón por la cual el acoso de mujeres hacia hombres es distinto es porque lo practican por mera atracción y no por poder. En cambio, los hombres violentan o acosan para someter o dominar, por lo tanto no son comparables. Si quieres saber más sobre este tema, busca la ayuda de profesionales. DIF Ciudad de México. Juntos por la Paz, CONAVIF. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.